Una semana como esta, la del 20 de julio, pero en 1976, fue la noche del apagón. Se le llama la noche como si hubiera sido una noche, pero fueron varias noches en las cuales se apagaron las luces en una localidad jujeña, en Libertador General San Martín, donde la familia Blaquier, Arrieta en realidad, porque los dueños de los ingenios eran la familia Arrieta, y lo que hizo Carlos Blaquier fue tener la precaución de casarse con una niña rica y quedarse él con los negocios de esa familia. Y esa semana terminó con el secuestro de un montón de personas que se negaban a trabajar bajo condiciones de servidumbre en los ingenios Ledesma. Antes que eso, en mayo, habían secuestrado al intendente de Libertador General San Martín, que era un médico que se llamaba Luis Aredes, que había sido el médico de los trabajadores del ingenio Ledesma, y entre otras cosas le denunciaba, por un lado, las condiciones horrorosas de trabajo en los ingenios azucareros, pero por el otro, Aredes cometió un crimen imperdonable para la familia Blaquier, que es quererle cobrar impuestos. La familia Blaquier no pagaba impuestos. Y lo que hizo ese hombre decir, no, usted tiene que pagar impuestos si están teniendo una empresa aquí, terminó secuestrado. Quiero contar esta historia en esta semana, y ahora voy a hablar de la visita de los diputados libertarios a genocidas, porque esta cuestión de que la historia se repite, primero como tragedia, después como farsa, y que se puede hacer lo mismo pero más rápido, ya pasó. Y el caso Blaquier, que esta semana se cumple el aniversario, es un ejemplo de eso. 10 años antes de 1976, en el 66, en el anterior golpe, Blaquier organizó lo que se llamó el Operativo Tucumán, que fue el desembarco de varios aviones de las Fuerzas Armadas en la provincia de Tucumán que competía en ingenios azucareros, y el desguace justamente de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán para beneficiar económicamente a Carlos Blaquier, que los tenía en la provincia de Jujuy. Pero se limitaron a eso. Ahora, fue un ensayo de lo que 10 años después hicieron ya con Jorge Rafael Videla, pero con la mano ejecutora de José Alfredo Martínez de Oz. José Alfredo Martínez de Oz fue formado por Blaquier. José Alfredo Martínez de Oz, antes de llegar a ministro de Economía, estuvo al frente del CARNA, que era el Centro Azucarero del Norte Argentino, que era el sello que manejaba Carlos Blaquier para sus negocios y para llevar su lobby al resto del país. Y así como lo hizo durante muchos años desde el CARNA, después, en 1976, José Alfredo Martínez de Oz, un hombre de Blaquier, asume como ministro de Economía y es el real timonel de lo que fue la dictadura empresario-militar que transformó esa Argentina productiva e industrial en una Argentina donde solo había un proceso de valorización financiera y exportación de commodities que lamentablemente tenemos hasta el día de hoy. Y Blaquier, en ese momento, lo que organizaba era lo que se llamaba el Club Ascuénaga. El Club Ascuénaga era un lugar donde se reunían justamente los civiles, que eran los que realmente gobernaban y armaban los planes de gobierno, tanto los cambios legislativos como las políticas económicas de los gobiernos en ese momento dictatoriales. ¿Por qué esto tiene vigencia? Bueno, porque hoy lamentablemente estamos en una situación similar, en donde estamos repitiendo las políticas económicas de Mauricio Macri, pero más rápido, así como hicieron entre 1966, ensayaron, y 1976, después las aplicaron más rápido, y donde tenemos también una revival de ese Club Ascuénaga de Blaquier, más organizada, en personajes como Daniel Funes de Rioja o Federico Sturzenegger, que son los que realmente escriben los cambios legislativos o las políticas económicas de este gobierno. Que alguno me dirá, este gobierno llegó por los votos. Es cierto, este gobierno llegó por los votos. Ya no necesitan dar golpes. Ya no lo necesitan porque tienen tan aceitado un instrumento de persecución, de demonización, de proscripción, que logran que figuras políticas, como en el caso de la Argentina, la de Cristina Fernández de Kirchner, se corran de la arena electoral y terminen llegando estos personajes que llevan adelante las políticas económicas y los cambios legislativos que les escriben los mismos que antes escribían para Blaquier y hoy escriben para estos muchachos. Y tiene que ver también porque esta visita que hicieron a los genocidas busca liberarlos. Hay una brillante nota, como siempre, de Luciana Bertoia, la periodista que más conoce de temas de derechos humanos en la Argentina, que no solo recopiló todo lo que sucedió con esta visita organizada por el diputado Beltrán Benedit, sino que encontró un posteo de este hombre que se los quiero mostrar, repito, esto lo encontró la colega Luciana Bertoia, donde
le contesta él a una hija de un genocida y le dice: fue un honor conocer a su padre, trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas. La verdad y la justicia triunfarán. Y no solo reconoce acá a este hombre que buscan liberar a los genocidas, sino que la verdad y la justicia no es cierto que triunfaron. Y vuelvo a Blaquier. Blaquier, por lo que les conté al principio, que ahora en esta semana se cumple un aniversario, nunca fue condenado. Blaquier fue procesado por la justicia del norte, por el juez Fernando Poviña. Está probada la participación de él, de su jefe de seguridad y de los camiones que él puso de la empresa para secuestrar gente. Pero lo que dijo en su momento la Cámara Federal de Casación fue que él no podía saber, de verdad lo ponen así, él no podía saber que estaba prestando sus instalaciones y sus camiones para la represión clandestina. Él que la había organizado, él que había puesto al ministro de Economía. Y la Corte Suprema demoró durante tantos años el expediente que cuando finalmente se pudo llevar a juicio a Blaquier, ya no estaba en condiciones de afrontar un juicio. No se lo hizo afrontar un juicio, para los que hablan de venganza. No se lo hizo afrontar un juicio cuando no estaba en condiciones físicas y psicológicas y de salud. Y finalmente gozó de lo que se denomina la impunidad biológica. La impunidad biológica. Que es que murió impune, igual que Martínez de Oz, su pichón. Entonces lo que sucedió el otro día de este grupo de diputados que van a visitar a los genocidas, que fueron la mano de obra de Blaquier, que fueron la mano de obra de Martínez de Oz, que fueron la mano de obra de un grupo de grandes empresarios, que fueron los que realmente comandaron esa dictadura y necesitaron del terror para imponer un modelo económico que sin el terror no se hubiera podido imponer. Lo que están yendo en realidad es a reivindicar ese modelo económico. Están yendo a decir que quieren liberar a los genocidas, pero que quieren también que ese modelo que dejó un país endeudado, pues la dictadura fue eso, fue un modelo que destruyó la industria, que dejó un país endeudado, que dejó más pobres y que redujo la participación de los trabajadores en el ingreso nacional que había dejado el peronismo en el 50-50, le volvió a sacar 20 puntos a los trabajadores. Eso fue la dictadura. Y para eso implementó el terror que ejecutaron los Astiz, los Tigre Acosta, terror que implementaron en la clandestinidad, porque no lo podían hacer a la luz del día, porque la sociedad argentina, lo reconoció el propio Videla en otro libro maravilloso, El dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro, reconoció que la sociedad argentina no se hubiera bancado que ellos lo hicieran a la luz del día. Por eso lo hicieron clandestino, porque no es cierto que la sociedad argentina avala un genocidio. Y ahora estos que gobiernan van y quieren liberar genocidas, pero sobre todo, con eso, creo yo, lo que están reivindicando es ese modelo económico que se impuso con el terror de esos genocidas que hoy están presos y para beneficio de todo el sector empresario que nunca fue preso. El dato es claro, hay un poquito más de 1000 genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad, no hay ningún empresario. Ninguno. Blaquier arrancando. Ninguno. 1000-1 es la relación. Y fueron a reivindicar eso. Por eso, aunque nos digan a veces que estamos pasados de moda, que es un tema que ya fue, que no garpa, que baja las visualizaciones y todas esas cosas, nosotros ahora y siempre vamos a recordar lo que fue el apagón de Ledesma, lo que fue esa semana, lo que fue Blaquier, lo que fue Martínez de Oz y lo que lamentablemente quieren que vuelva a ser. Y por eso la visita de estos diputados a los genocidas fue tan grave y no tiene que pasar de largo. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.